Esta noche me comprometí a hablarles. Me he comprometido a hablarles de un comerciante de la Edad Media, tratando de entender cómo pensaba y cómo veía el mundo un comerciante de la Edad Media. Este comerciante es Dino Compagni, un comerciante florentino que vivió entre los años 200 y 300, más o menos contemporáneo de Dante, y que nos escribió un pequeño libro. Quien estuvo aquí anoche recuerda que Fra Salimbene escribió una crónica de 900 páginas. Dino Compagni escribió un pequeño libro, un libro mucho más manejable en el que quiso contar ciertas cosas importantes que sucedieron en Florencia, cuando él no solo vivía allí, sino que también era un hombre que contaba en Florencia, Dino. Y en este sentido, me dije que tal vez, al pensarlo mejor, en lugar de decirles cómo pensaba, cómo veía el mundo un comerciante de la Edad Media, quizás hubiera sido mejor decir cómo veía el mundo un político de la Edad Media, porque en realidad Dino es ante todo un hombre de política. El Dino que se narra en esta crónica es ante todo alguien que hizo política en Florencia y que nos cuenta qué significaba hacer política en la Florencia de los municipios, en la Florencia de los guelfos y los gibelinos, de los blancos y los negros. No era una broma hacer política en ese mundo bien entendido. Dino, naturalmente, es un comerciante, es un empresario que pertenece a la corporación de Port Dante Maria, que tiene este nombre un poco curioso. Es una corporación florentina que se ocupa de gran comercio, que se ocupa de importación y exportación de telas. Dino tiene su propia empresa importante. Es un hombre rico, pero es un hombre que durante una cierta fase de su vida hace política. Se encuentra en el gobierno de la ciudad. Luego las cosas le van mal, su parte es derrotada, es expulsado de la política, continúa viviendo en Florencia, sigue ejerciendo su oficio de empresario, pero tiene dentro de sí esta cosa que lo rodea, que él durante un tiempo estuvo en el poder. Ha intentado, dice él, evitar que las cosas fueran tan mal como están yendo. Y ahora que ve que las cosas van realmente mal, él lamenta un poco los años en que estuvo sentado en esos sillones y tenía la posibilidad de influir, en fin. Y dice, al menos me ha dado ganas de escribir para contar, si no es otra cosa, lo que he visto, que no son cosas edificantes para nada, dice. Me ha dado ganas de escribir. Durante un tiempo aguanté, porque decía que no soy capaz. Es un comerciante, no sabe latín. No es como Salimbene que conocimos anoche, que sabe latín perfectamente, piensa en latín, es capaz de escribir en latín. No, Dino escribe en italiano. Sabe leer y escribir como sabe hacer cuentas, porque es un hombre de comercio, es un hombre de negocios, debe saber llevar las cuentas, pero el latín no lo sabe o lo sabe poco. Él escribe en italiano, en toscano. Dice, pensaba que no era capaz. Luego, sobre todo, dice, dejé de lado por un buen tiempo creyendo que otros escribían. Y esto es algo que, según yo, es significativo. Me ha impactado. Ustedes entienden, estamos en un mundo donde no hay periódicos, la televisión, no hay nada, sucedan grandes acontecimientos. La política tiene sus conflictos incluso muy violentos. Hay grandes cambios en el poder, en el gobierno. Ocurren estas grandes cosas. ¿Y en el futuro qué sabrán? Y en el futuro sabrán algo si alguien escribe, porque si no hay alguien que escriba, se perderá la memoria de todo esto. Y Dino dice, yo creyendo que otros escribían durante mucho tiempo dejé de lado. Luego le dio ganas de escribir él, de expresar su opinión. Y entonces dice la suya. Pero precisamente la suya es la voz de un hombre que ha estado en política, que ha sido influyente, que luego en cierto momento ha perdido. Fue expulsado y por lo tanto nosotros obviamente debemos hacer la tara en los juicios de valor, pero a nosotros no nos interesa aquí decidir si eran mejores los güelfos o los gibelinos, mejores los blancos o mejores los negros. Aquí la apuesta es intentar entender cómo veía el mundo. Dino Compagni, comerciante de la corporación de Port Dante Maria en la época de Dante. Y entonces comenzamos a contar cómo es que un comerciante como Dino Compagni, un empresario, se encuentra en cierto momento en el gobierno de la ciudad. No es algo tan obvio porque no quiero referirme siempre a lo que dije ayer porque tal vez mucha gente que está aquí justamente ayer no estaba. Pero ayer hablamos de un fraile franciscano que era de familia noble, pertenecía a una gran familia de caballeros de Parma. Aquí, en los municipios italianos, había una nobleza de grandes familias, nobles, gente que tenía antepasados, un escudo, tierras,
castillos, torres en la ciudad, caballos, armas, la costumbre de luchar, la costumbre de participar en torneos. Estos gentilhombres, como los llamaban ellos, durante mucho tiempo habían sido quienes comandaban en las ciudades. Ellos comandaban, los comerciantes estaban en la tienda, estaban en el almacén, los artesanos estaban trabajando. En los municipios mandaban los nobles, mandaban los caballeros. Y la admiración por los nobles, por los caballeros, por esta gente que pertenece a un mundo superior, socialmente digo, aún forma parte de la visión del mundo de Dino Compagni. Dino Compagni, que es un comerciante, no es uno de ellos, y de hecho, con ellos lo veremos, ni siquiera tendría intereses en común, de hecho. Con los nobles, cuando está en política, tiene en realidad enfrentamientos muy duros, pero para un hombre de esa época, los gentilhombres, los caballeros, son aún algo, en resumen, ante los cuales instintivamente uno se quita el sombrero ante los caballeros. Ustedes piensan que en Florencia hay una serie de costumbres. Dino las cuenta. Una vez hubo un funeral, se enterraba a una mujer de los Frescobaldi. Había un montón de gente en la plaza. ¿Y cómo se hace en nuestra ciudad, en Florencia? Todos los ciudadanos se sentaban en el suelo sobre esteras. En la Edad Media tenían pocos muebles y se sentaban en el suelo con una facilidad, una desinhibición con la que hoy no lo haríamos más. Dice Dino, como se hace en nuestra ciudad, en el funeral todos los ciudadanos estaban sentados en el suelo sobre esteras, excepto los caballeros y los doctores. Ellos estaban sentados en bancos más altos. Los doctores son los graduados de la universidad. Bueno, no me detendré en el hecho de que el prestigio de los profesores universitarios antes, de todos modos, antes era mayor. De todos modos, en cualquier caso, los caballeros y los doctores, los graduados en Derecho, los jueces, esos estaban en los bancos, los demás abajo. Y no es solo una cuestión de honor. Los caballeros son los ciudadanos que cuentan más desde todos los puntos de vista. En un cierto momento en Florencia han exiliado a un cierto número de ciudadanos por razones políticas. Luego se arrepienten, se dan cuenta de que se han equivocado, los hacen regresar y les dan una compensación, dice Dino. Pero más a los caballeros y menos a los otros, porque ser caballero significa, de todos modos, formar parte, ser la élite de la sociedad. Los caballeros, ustedes entienden, son necesarios. Envías una embajada al Papa. ¿A quién envías? ¿A un zapatero? El zapatero también puede estar en el gobierno, como veremos en Florencia, pero en la embajada al Papa debes poner caballeros, gente que está acostumbrada a estar en sociedad, a relacionarse con los poderosos, que está bien educada. Y luego los caballeros son necesarios en la guerra, porque es cierto que el municipio, cuando hace la guerra, llama a todos a combatir, y así todos los ciudadanos, los artesanos, los mercaderes, todos organizados en compañías de barrio, todos a pie con sus lanzas, sus escudos. Sí, pero los nobles que saben montar a caballo, que tienen armaduras, que pasan la vida combatiendo en torneos. Los nobles caballeros, sin ellos no se forma un ejército. Son ellos quienes ganan las batallas, no la masa de plebeyos y burgueses organizados en sus compañías de infantería. Por lo tanto, los nobles son fundamentales para la vida del municipio, y durante mucho tiempo ellos mandaron. Y los nobles, me doy cuenta de que debo hablarles de cómo veía el mundo Dino Compagni, y en cambio les estoy hablando de los otros, de aquellos que eran diferentes a él, de aquellos que él miraba desde abajo y que se encontraban sobre su cabeza. Un comerciante de entonces vivía en una ciudad italiana y sobre su cabeza estaban los señores, estaban los nobles. No importa si el municipio es democrático y todos votan. Los nobles cuentan. Los nobles comparten un sistema de valores, la ideología caballeresca, donde, en resumen, uno debe saber sacrificarse, debe saber dejarse matar en batalla si es necesario, donde el honor está en el centro de todo. Dino Compagni en un cierto momento narra una gran batalla. De hecho, es el punto de partida de su crónica. Una gran batalla en la que los florentinos derrotaron a Arezzo, 1289. La batalla de Campaldino, donde también luchó Dante, que era un noble entre los caballeros de Florencia. Y Dino dice, esa batalla fue durísima. Hay gente que prefirió ser asesinada antes que retroceder. También hay quienes huyeron mientras se pensaba que debían hacer algo y luego, en cambio, huyeron. Pero muchos lucharon muy bien. Y dice Dino, esa mañana, antes de la batalla, se armaron los nuevos caballeros. Es decir, un cierto número de jóvenes nobles fueron nombrados caballeros con el ritual que transforma a un hombre cualquiera en un caballero. La espada apoyada sobre el hombro,
Y es obvio que un joven que fue armado caballero esa mañana, si luego hay batalla, por la tarde, prefiere ser asesinado antes que hacer el ridículo. Por lo tanto, los valores de los caballeros son centrales en esta sociedad. Y durante mucho tiempo, los mercantes como Dino se quedaron en la tienda, en el almacén, en la empresa, intercambiando dinero, intercambiando mercancías, comprando tejidos, haciendo importaciones y exportaciones, sabiendo que su trabajo generaba mucho dinero. Sí, pero en comparación con la vida de los caballeros que andan a caballo, que tienen propiedades, que no trabajan. Un mercante, en fin, siempre es un poco un pobre en la perspectiva de esa generación. Por lo tanto, durante mucho tiempo, los nobles caballeros han mandado en Florencia, como en todas las ciudades italianas, y los mercantes, como Dino, tenían que obedecer, trabajar, ganar dinero y pagar impuestos. Pero los nobles también son engorrosos. Es pesado tener una ciudad gestionada por este tipo de gente. Esta es gente que anda armada, que siempre lleva la espada al lado en cualquier momento y que la saca. Si hay algo que les molesta, los nobles solo piensan en la guerra, saben cómo hacerla, saben luchar y tienen la desagradable tendencia a sacar la espada incluso en situaciones donde tal vez dos mercantes discutirían y tratarían de llegar a un acuerdo. Los nobles no. Los nobles ocupan los puestos importantes, no solo en el municipio, en la vida política, sino también en la iglesia. Los obispos son todos nobles. Luego tal vez son como ese obispo de Arezzo, del que cuenta Dino Compagni, Guglielmo degli Uberti, quien, dice Dino Compagni, el obispo de Arezzo, sabía mejor los oficios de la guerra que de la iglesia. Y de hecho, en la guerra, será asesinado al frente de la caballería de Arezzo en la batalla de Campaldino. Estos son los nobles. Los nobles están organizados en familias. Dino Compagni, cuando describe la sociedad, ve ante todo en la cima lo que él llama las familias. Si les evoca un panorama un poco mafioso, no se equivocan porque estamos ahí. Los nobles son las familias, porque los nobles tienen muchos parientes, un apellido importante. A menudo solo los nobles tienen apellido. Dino Compagni tiene un apellido porque ya es un burgués rico, pero la mayoría de los florentinos ni siquiera tiene un apellido. Se llaman Dino, Di Giovanni, Di Andrea, Di Bartolomeo. En cambio, los nobles son los Cavalcanti, los Brunelleschi, los Tosinghi y así sucesivamente. Los nobles son las familias, y cada familia es numerosa. Dice en un cierto momento, los Cavalcanti. Hubo una disputa entre diferentes familias contra los Cavalcanti, y los Cavalcanti eran fuertes. Solo ellos eran 60 hombres capaces de portar armas. Ustedes entienden que si uno tiene que ir a la plaza, se está haciendo política, debemos ir a la plaza, y somos de nuestra familia, somos 60 que van a la plaza a caballo con armadura, y bueno, eso pesa. Y estas familias están listas para matar, para defender su poder, para defender su honor, para defender sus intereses. Estas familias son consorcios de poder donde no es que se quieran, sino que los intereses son los que mantienen todo unido. Hay un pasaje extraordinario. Está contando algo que sucedió en Arezzo. Estaba precisamente ese obispo que les mencioné antes, el obispo de Arezzo, que entendía más de guerra que de iglesia, el cual, dice Dino, en un cierto momento hubo un problema político. El obispo traicionó a su parte, traicionó a su familia, intentó llegar a un acuerdo con los florentinos, mientras sus amigos y parientes querían hacer la guerra contra Florencia. Entonces, dice Dino, en Arezzo se enojaron un poco porque el obispo estaba negociando con el enemigo. Y así, dice Dino, como si fuera lo más normal del mundo, decidieron hacer que lo mataran. Entonces el gobierno de Arezzo, reunido, dice, aquí el obispo nos está molestando, así que lo hacemos matar. En el consejo de Arezzo también hay un pariente del obispo, Messer Guglielmo de Pazzi. Messer Guglielmo de Pazzi, su consorte, es decir, miembro de la misma consorcia familiar del obispo, cuando escucha que se discute, hacer matar al obispo, Messer Guglielmo de Pazzi, que estaba en el consejo, dijo que estaría muy contento si lo hubieran hecho, sin haberlo sabido. Pero si se le pedía, no consentiría. Es decir, en otras palabras, si lo hacían sin decírmelo, me parecía perfecto, porque yo también estoy de acuerdo en que este obispo está realmente fastidiado. Eso es. Pero es un pariente mío,
Así que no pueden pedirme que vote para hacerlo matar en el Consejo Municipal. Lo siento, pero no puedo votar para hacerlo matar. Así es como... Esta es la manera en que los nobles hacen política. Los nobles hacen política y siempre tienen la espada al lado y están listos para sacarla. Y la gente como Dino no tiene la espada al lado. Los mercantes trabajan, hacen dinero, no tienen espada, no van a caballo y tampoco tienen tantos parientes como los nobles. Dino Compagni en toda la crónica nunca habla de un pariente suyo. Para los nobles la familia es todo. Los parientes aparecen continuamente. Todo gira en torno al parentesco. Dino no tiene parientes. Es un hombre que se ha hecho a sí mismo. Es un verdadero self-made man, como muchos de estos plebeyos de Florencia. Los nobles han gestionado Florencia durante mucho tiempo, pero no lo han hecho pacíficamente, porque entre ellos se matan por interés, se crean agrupaciones de familias. En un cierto momento nacieron, lo saben todos, los guelfos y los Bellini, aquellos que querrían que el mundo fuera gobernado por el Papa y aquellos que querrían que el mundo fuera gobernado por el emperador. Pero en realidad, uno se convierte en guelfo porque la familia noble rival está con los gibelinos y ellos nos hicieron un agravio hace muchos años. ¿Qué agravio? Ni siquiera lo recordamos realmente, pero se sabe que con ellos somos enemigos. Y si ellos son gibelinos, nosotros somos guelfos. A Dino, compañeros, de todo esto no le importa nada. Él es un hombre de negocios que piensa en hacer dinero e importar telas de Francia. Pero sabe que en su ciudad durante mucho tiempo han dominado estas facciones de grandes familias nobles, las malditas partes, porque es precisamente esta división de la ciudad en partidos que para la gente como Dino es el punto de partida de todos los males. Si estuviéramos todos unidos, lo volveremos a hablar. En cambio, no estamos todos unidos. Estas clientelas que se construyen alrededor de las grandes familias son fuertes, están arraigadas, no son solo los nobles, tienen sus seguidores. Una gran familia noble posee muchas casas en la ciudad, las alquila, posee tiendas, las alquila. Si eres inquilino de los Uberti, estás con ellos. Si eres un empresario que trabaja para los Uberti, estás con ellos de todos modos. Los Uberti, lo saben, son la gran familia ghibellina que en un momento es expulsada de Florencia cuando ganan los guelfos y nunca volverán. Todos recuerdan a María de los Uberti en el infierno de Dante. Bueno, Dino cuenta que en un momento hay una tregua. Hay un momento de tregua en el que se hace algo que nunca se había visto. Se ponen de acuerdo y dejan regresar a los ghibelinos exiliados a Florencia. Durará muy poco. Después de unos meses discuten, los echan de nuevo. Pero en ese momento en que los ghibelinos exiliados han regresado a Florencia y por primera vez han vuelto los Uberti a Florencia y se vio a los Uberti entrar a Florencia a caballo con sus escudos, con su emblema, dice Dino, se veía a mucha gente, viejos ghibelinos, hombres y mujeres, que corrían a besar el emblema de los Uberti. Después de 50 años de que los Uberti estaban exiliados de la ciudad, por lo tanto, estas partes están arraigadas, están profundamente arraigadas. Este es un mundo faccioso, facciosísimo, donde, a diferencia de nuestra facciosidad política de hoy, ellos tienen un desahogo mayor, cuando ya no puedes más. Matas a los demás. Frente a esta situación, la gente como Dino, en un cierto momento, no puede más. La gente como Dino, que quisiera trabajar, ganar dinero en una ciudad pacífica, en un cierto momento decide que los nobles son la maldición de esta ciudad. Si no hubiera nobles, se estaría también todos trabajando, nada de guelfos, niños Bellini. Y entonces nace lo que ellos llaman el gobierno del pueblo. Pueblo es una palabra grande. Pueblo querría decir todos menos los nobles. En realidad, en Florencia, pueblo significa, por así decirlo, la buena gente que paga impuestos. Así que, ante todo, los empresarios, aquellos que tienen una tienda, que tienen un negocio, eso es el pueblo. En Florencia, en un cierto momento, hacen un gobierno del pueblo que sería, por así decirlo, hoy. Un gobierno de la Confederación Industrial, sustancialmente. En la cima del municipio ponen un consejo de 6 priors. Y estos 6 priors son nombrados por las corporaciones. Las corporaciones son las organizaciones, precisamente, confederativas, sustancialmente. Ellos tienen muchas, los peleteros, los empresarios de la seda, los de la lana, los notarios, los médicos, etc. El gobierno está en manos de estos
Y es en esta fase que un hombre como Dino se encuentra en el gobierno, porque mientras los nobles mandaban, los hombres como Dino estaban en la tienda. Cuando Florencia, a finales de 200, hace este experimento de democracia ampliada hasta donde se puede, porque los trabajadores de Dino no están en el gobierno, él, sin embargo, que es un empresario que ante los nobles Buondelmonti se quita el sombrero. Se encuentra entre aquellos que van al gobierno y a menudo se encuentra en un organismo de poder. Tengan en cuenta que el gobierno de una ciudad italiana comunal está formado por infinitas comisiones, subcomisiones, consejos, juntas, compuestas por 6 hombres, 12, 18, 4, que duran muy poco, los cambian continuamente. Como máximo están en funciones un año, pero a menudo están en funciones incluso mucho menos. Los 6 priors que representan el verdadero gobierno de la ciudad, que toman las decisiones decisivas, si se puede decir así. Los 6 priors cambian cada 2 meses. Es como si el presidente del Consejo y el Consejo de Ministros cambiaran cada 2 meses, porque les parece la única manera de evitar que cierta gente tome demasiado poder y comience a hacer demasiado sus propios negocios. Por lo tanto, estas comisiones rotan. Un montón de ciudadanos son llamados a participar en el gobierno, y los nobles no están tan contentos. El gran drama de Florencia, visto por Dino Compagni, es que hemos hecho este gobierno del pueblo y nosotros gobernaríamos bien la ciudad en interés colectivo, y en cambio están los nobles con sus amigos, con sus partidos, con sus facciones, que solo piensan en su propio interés, nadie piensa en el interés colectivo, en el interés público, y los conflictos de interés son frecuentes. Hay un conflicto con Arezzo, precisamente. Dino y muchos otros buenos ciudadanos estarían de la idea, bueno, pero ¿por qué hay que hacer la guerra contra Arezzo? Lleguemos a un acuerdo, discutamos, no la hagamos. Los nobles quieren hacer la guerra porque les conviene. Ellos saben cómo hacerlo, y si se hace la guerra son sueldos de oro para los nobles y botín, y significa que ellos contarán, y si se gana la guerra, ¿quién la ganó? Nosotros, los nobles. Y por lo tanto, los mercantes deberían mantenerse un poco en su lugar, así que a los nobles les conviene. Al final, la guerra se hace a pesar de que Dino estaba en el gobierno en ese momento, había votado en contra, pero la guerra se llevó a cabo, y Dino, aquí sale a relucir el mercante, efectivamente, Dino dice que es la guerra. Más se consume en un día de guerra que en muchos años no se gana en paz. Y lo sabe bien. Es una de las pocas veces en que habla de ganancia en su libro. La ganancia es su vida cotidiana, pero aquí habla de política. Pero también en la política entra la ganancia, y cuando debes decidir la guerra, al mercante le viene a la mente que la guerra cuesta un montón de dinero público. Se ahorraría tanto haciendo la paz, pero los nobles quieren la guerra y se hace la guerra. Además, los nobles quieren la guerra porque precisamente en la guerra solo ellos cuentan. Otra cosa que es obvia en la cabeza de Dino y de aquellos como él es que no les gusta la guerra. También porque no saben hacerla, no quieren hacerla, no les interesa. En tiempos de paz, el mercante puede tener más dinero que el noble y ser mejor que él en administrar, pero en tiempos de guerra, el mercante se queda en casa y el noble es quien manda. Y los mercantes no se entrometen en la guerra. Por lo tanto, se hace la guerra y los nobles son cada vez más prepotentes, y la característica de la prepotencia es que no obedecen las leyes. Esta es la otra cosa que a Dino crea repulsión. Tenemos buenas leyes en Florencia. Si tan solo se respetaran, la ciudad sería próspera, pero las leyes no se respetan. ¿Por qué? Un poco, debo decirlo, porque hay para todos, por culpa de los jueces. Los malditos jueces, dice Dino, quienes interpretan la ley y favorecen a sus amigos y favorecen a su partido. Aquí. Pero de todos modos, si solo fuera eso, el problema es que los nobles no obedecen la ley. Los nobles andan armados, intenta arrestarlos un poco. Y entonces la solución es un gobierno del pueblo aún más duro, que mantenga a los nobles, por así decirlo, en su lugar, que los ponga de nuevo en su lugar, que los obligue a obedecer. Lo intentaron una vez, siempre cito a Arezzo, porque Dino cita a menudo a Arezzo, que en ese momento era una ciudad toscana importante. En Arezzo, dice Dino, los nobles eran insoportables por su prepotencia. Hicieron un gobierno del pueblo, llamaron a alguien de fuera que comandó en Arezzo y puso a los nobles en su lugar, dice Dino, los obligaba a obedecer las leyes, lo cual ya es algo inaudito. Luego en Florencia terminó, en Arezzo terminó muy mal, los nobles no podían más, se armaron, tomaron el poder por la fuerza,
rompieron, como dice Dino, el gobierno del pueblo. Al jefe del pueblo lo encerraron en una cisterna y lo dejaron morir de hambre dentro de la cisterna. Y en Arezzo, el gobierno del pueblo ha terminado. Pero en Florencia, donde los populistas son más fuertes, quieren intentarlo. Y hacen los ordenamientos de justicia. También hemos oído hablar de estos en la escuela. Giovanni della Bellini. ¿Qué son los ordenamientos de justicia? En pocas palabras, una ley extraordinaria. La ley dice que los nobles no pueden tener ningún cargo de gobierno en todas las 1000 comisiones, subcomisiones y consejos que gobiernan Florencia. Si uno es noble, no puede estar allí. Además, si un noble ofende a un populano, si saca la espada, debe ser castigado no solo él, sino todos sus parientes. Todos son responsables unos de otros. Y debe haber un organismo armado. Encontramos en el presupuesto el dinero. Establecemos un cuerpo de policía al servicio del pueblo, que cuando hay una denuncia contra un noble por violencia, se va allí, se arresta a todos, se derriban, se arrasan sus casas, porque así se hacía, y así los nobles se mantendrán en su lugar. Y se establece este sistema. A partir de ese momento, los 6 priors de Florencia están obligados a permanecer barricados dentro del Palacio de la Badia. Aún no existe el Palacio Municipal, y en el presupuesto de Florencia se encuentra el pago de una guardia especial de policías para protegerlos, porque la vida de uno de los priors no vale un centavo en este momento. Si salen a la calle y se encuentran con un noble, ahí está. Y sin embargo, en esta situación de extrema tensión, se logra de todos modos hacer pasar estas leyes, excluyendo a los nobles de los cargos. En un cierto momento, Dino dice, sí, pero ¿quiénes son exactamente los nobles? Porque es fácil decirlo, pero hay una lista. Hagámosla. Hacen la lista. Cada familia que ha tenido un caballero entre los suyos se considera familia noble, familia de magnates. Si han tenido un caballero, no son de los nuestros. Porque nosotros somos esa gente pacífica que quiere trabajar y ganar dinero y que no anda armada. Entonces los que tienen caballeros son los otros. Nosotros no los queremos. No pueden gobernar Florencia. Los nobles obviamente no están tan contentos, ustedes también lo entienden. Los nobles están fuera de sí de rabia, más aún porque han hecho la guerra contra Arezzo, la han ganado la batalla de Campaldino, y como agradecimiento los han echado del gobierno. Dino lo sabe. Que los nobles, cuando se encuentran entre ellos, saben qué conversaciones tienen. Estos plebeyos perros que nos han echado de las oficinas y de los honores de nuestra ciudad, nosotros somos los que dimos la derrota en Campaldino, y ahora nos han echado de las oficinas. Los nobles están listos para todo para volver al poder. Y es aquí, en esta coyuntura, que Dino comienza a ser un hombre político importante. Ustedes entienden que no es una situación precisamente fácil de manejar. Dino es un hombre de los comerciantes y un hombre de las corporaciones. A menudo es nombrado entre los priors. ¿Cómo funciona concretamente esta política que Dino está llamado a gestionar? ¿Qué significa? ¿Cómo funciona? ¿Cómo sucede? Es todo asambleario, es todo colectivo, porque de todos modos los ciudadanos se sienten todos partícipes de la política. Las decisiones se toman, les decía, en innumerables consejos, donde cualquiera puede ser nombrado. Ciertos consejos son incluso sorteados. Se ponen los nombres de todos los ciudadanos dentro de un gran saco y se sacan al azar. Por lo tanto, cualquiera puede llegar al poder. Es un experimento de democracia muy avanzado. Estamos a finales del 200. Y luego se discuten muchas cosas. Es algo con lo que un veterano del 68 o del 77 se habría sentido muy bien en la Florencia de finales del 200. Porque en cada ocasión, ¿qué se hace? Se convoca una asamblea, y en la asamblea todos hablan. Y luego, los que hablan más fuerte son los que ganan. Y todo se decide así. También cosas que a nosotros nos parecen absurdas decidir de esa manera. Cuando hacen la famosa guerra contra Arezzo, de la que les hablaba, deben tomar una decisión estratégica fundamental. Si nosotros somos los más fuertes, atacamos. Pero ¿por qué lado se pasa para ir a Arezzo? ¿Pasamos por Valdarno o pasamos por Casentino? Es una decisión estratégica importante, de la que dependen muchas otras cosas. Hoy habría un general comandante que decide. En cambio, ellos reúnen una gran asamblea en el Baptisterio de San Juan, que es el lugar clásico donde Florencia se reúne, porque el Palazzo Vecchio aún no existe en ese momento.
Y así, en el Duomo de San Juan, todos los ciudadanos más importantes, todos los que tienen cargos y ocupan oficinas, todos los viejos caballeros expertos, todos los comandantes militares, todos allí, y todos discuten todo el día en público para decidir si para atacar Arezzo se pasa por Casentino o se pasa por Valdarno, y luego, para decidir, después de que todos han hablado y han dado su opinión, ¿cómo lo hacen? Votan. Votan con las habas blancas y negras, como se vota en todos los consejos. Cada uno tiene su haba blanca y su haba negra. Luego las depositan en la urna y se ve. Y dice Dino, se decidió ir por Casentino. Y era el camino peor. Pero, de todos modos, por suerte, Dios nos ha protegido y salió bien de todos modos. Así que es una democracia asamblearia, donde las cosas se hacen con una participación muy amplia, y es una vida, como decir, ya lo he dicho ayer, es un mundo simple donde hay límites a lo que se puede hacer que hoy ni siquiera imaginamos. Les cito otro ejemplo. Dino cuenta esto. Hubo un momento de grave crisis en Florencia. Llegó a Florencia Carlos de Valois, un príncipe francés, para poner paz entre los varios partidos opuestos, enviado por el Papa. Teníamos que escucharlo por fuerza, porque es enviado por el Papa y por el rey de Francia. Pero había poca confianza, se tenía miedo de que él quisiera favorecer a uno de los partidos contra el otro, como, de hecho, luego sucedió, se vio, dice Dino. Entonces era un momento, había que tomar decisiones rápidamente. ¿Qué hacemos frente a este señor que viene y que vendrá a darnos órdenes? Había que decidir rápidamente qué hacer. Para decidir rápidamente qué hacer, ¿qué se hace? Se convoca una asamblea. Se convoca una asamblea y todos pueden hablar. Hay un estrado con una barandilla y los oradores suben por turno a este estrado y hablan. Y Dino dice, teníamos que decidir rápido. Y la gente subía allí y hablaba. Bandino Falconieri no tenía nada que decir, pero vino allí y sostuvo la barandilla de manera torpe mediodía. Y era, dice Dino, en los momentos más bajos del año, es decir, era noviembre. Ustedes entienden lo que significa. Los días son cortos. Cuando oscurece, todos se van a casa. No se sigue afuera discutiendo, se acaba la política. Cuando oscurece, se cierra en noviembre a las 5 de la tarde. O has decidido o has terminado. No se está afuera cuando oscurece. Estas son limitaciones que ni siquiera imaginamos. Y en cambio, ellos en la concreción de su vida tienen estos problemas. Y por lo tanto, en esta política en la que Dino se encuentra inmerso, el dinero cuenta mucho. Es una política. Es un mundo donde el dinero circula mucho y cuenta mucho. Sin dinero no se hace nada. No se hace la guerra y tampoco se hace política. Cuando el municipio necesita dinero, los ciudadanos ricos, los grandes financieros anticipan el dinero al municipio, y también hay que agradecerles. Luego, está claro que cuando has anticipado el dinero al municipio, esperas la restitución, pero mientras esperas la restitución, hay muchas maneras de ser compensado. Por lo tanto, los ciudadanos ricos, los grandes banqueros prestan gustosamente dinero al gobierno. El dinero cuenta. Cuenta en la política, se hace todo con dinero. Es raro encontrar a alguien como el cardenal Mateo d'Acquasparta que es enviado a Florencia en un cierto momento por el Papa. Como de costumbre, porque ustedes deben saber que Florencia es una gran aliada del Papa. Y el Papa está ligeramente desconcertado al ver que en Florencia no hacen más que matarse entre facciones, entre partidos, y que la ciudad está continuamente dividida por guerras civiles, por enfrentamientos. El Papa quisiera establecer la paz, y ellos tienen un gran miedo de que llegue alguien del Papa con órdenes, porque les molesta que vengan los cardenales a darles órdenes. Pero en un cierto momento llega el cardenal Mateo d'Acquasparta y trata de establecer la paz. Y a mucha gente esto le molesta. Y finalmente se encuentra uno, dice Dino, uno de poco juicio, que le lanza una flecha con la ballesta a la ventana de su casa. Francia se queda atascada en la ventana, no pasa nada, pero el cardenal se siente bastante mal. Está a punto de irse lanzando el interdicto sobre Florencia, entonces hay que calmarlo, hay que pacificarlo. ¿Qué se hace para pacificar al cardenal? Le enviamos dinero. El gobierno decide, van a ver la ley, cuánto dinero se puede destinar sin tener que hacer una votación a voto público. Porque si hay que hacer una votación a voto público, no salimos más. En voto secreto se pueden enviar hasta 2000 florines. Y entonces está bien. Al cardenal d'Acquasparta le enviamos 2000 florines. Y Dino y los demás se los llevan. De hecho, Dino en persona dice, se los lleva. En una copa de plata, le lleva los 2000 florines, nuevos, dice.
recién acuñados, y le dice al cardenal: «Señor, miren, son pocos, lo sé. 2000 florines son una suma colosal, pero aún así son pocos, pero no se puede gastar más sin hacer la votación a voto abierto, así que tengan paciencia». Y el cardenal respondió que los tenía caros y los miró mucho y no los quiso. Pero de estos hay muy pocos precisamente que no aceptan el dinero. Normalmente todos aceptan el dinero y la política en la ciudad se hace por esto. El cuadro que presenta Dino de la política en la que se ha encontrado para operar es un cuadro conmocionante, donde el interés público no le importa a nadie, donde todos están en política para hacer sus propios intereses, y los de sus parientes y de su partido en orden, y esas son las únicas cosas que importan. Él dice que hay continuamente una competencia por los cargos. Los cargos son los sillones, ¿entienden? Son los innumerables sillones que te permiten, tal vez durante 2 meses, tomar decisiones importantes. Por estos sillones se pelean y se hace de todo. Luego, una vez que has obtenido el sillón y sabes que lo tienes solo por 2 meses, debes apresurarte también a hacerlo rentable. En ese momento sucede de todo. Se compra y se vende todo. Se compran y se venden los contratos. Se compran y se venden los procesos. Luego dice Dino: está claro que de esta manera nunca se toman decisiones. Esto debo decir que da escalofríos en nuestra Italia de hoy cuando se lee esto. Dino dice: cada cosa decidida un día se deshace. Al día siguiente, y lo cito de nuevo: el mal por ley no se castiga. Así como el delincuente tiene amigos y puede gastar dinero, así es liberado del maleficio hecho. En esta situación, precisamente, la apuesta es grande. Estar en el gobierno significa no tener problemas con la justicia, significa que tus procesos son enterrados, y significa que eres tú quien mete las manos en los bolsillos de los ciudadanos, para usar un lenguaje actual. Porque el gobierno impone impuestos. Pero no quiero arrancar aplausos demasiado fáciles. Estoy hablando de la Florencia de finales del 200. En Florencia, a finales del 200, ¿cuáles son los grandes problemas? Es la distribución de los impuestos, el dinero público, está el tesoro del municipio, y aquellos que están en el poder jurarían salvaguardar el tesoro del municipio. Y sin embargo, dice Dino, encontraban la manera de robarlo lo mejor que podían. Y sacaban dinero del tesoro, dice, bajo el pretexto de recompensar a personas que habían servido al municipio. Hasta 2000 florines, se entiende, no hay necesidad de votar, se da y el dinero sale. Hay casos casi escandalosos. Hay un caso en particular que Dino nota porque realmente la gente no podía más. Ha muerto un gran jefe de partido, Messer Rosso de la Tosa, uno de los hombres más ricos e influyentes de Florencia. El municipio ha decidido recompensar a su familia por los grandes servicios prestados por este jefe de partido. Ha armado caballeros a expensas del municipio, los hijos de Messer Rosso de la Tosa. Ahora ustedes deben saber que armar a un caballero es algo muy costoso, porque requiere grandes celebraciones, banquetes públicos, regalos, compra de caballos y armaduras. Es un gasto enorme y también por eso los caballeros son prestigiosos, porque son pocos. Se necesitan muchos dinero para ser caballero. El municipio decide que con dinero público se arman caballeros y se cubren de regalos a los 2 hijos de este riquísimo jefe de partido. Y la gente murmura, pero no puede hacer nada. Se contenta con burlarse de ellos. La gente dice que alguien ha hecho el cálculo de que todo el dinero gastado en armar caballeros, estos 2 hijos de papá, más o menos equivalía a los impuestos pagados por las pobres trabajadoras que trabajan en los hilados. Y que pasan hambre y que se quitan el pan de la boca para pagar los impuestos a las trabajadoras del hilado. Por lo tanto, dice, los llamaban los caballeros del hilado, y está bien, pero como decir, es una magra consolación en definitiva, porque quien está en el gobierno con el dinero público hace lo que quiere. Y de vez en cuando llega alguien que dice, pero no es posible, ¿dónde terminan los dineros? Hay que ver, hay que hacer cuentas. Pero Dino sabe muy bien que cuando llega alguien a decir estas cosas es porque su facción en ese momento no está en el gobierno y quiere derribar a los demás. La facción que no está en el gobierno siempre está lista para llamar a los ciudadanos a la plaza y decir, ¿dónde están los dineros? No es posible que por la guerra contra Arezzo se hayan gastado tantos. ¿Quién se los ha metido en el bolsillo? Sin embargo, Dino cree poco que esta clase política compuesta por grandes nobles sea realmente capaz de moralizar la vida pública.
Él se encuentra en el gobierno más de una vez y su ideal es tratar de pacificar las partes, de hacer el int, lo dice él, que quede claro, entendámonos. Él dice que es hacer el interés común, no permitir que ningún partido prevalezca, poner fin a los robos. Él se encuentra en el gobierno pero está aplastado por estas fuerzas opuestas. Noten que, como les decía, el gobierno de los 6 priors dura 2 meses. Después de 2 meses se sabe que se van y se nombran otros 6. Bien, en ciertos momentos la oposición sale a la plaza y amenaza con cataclismos, porque quiere las dimisiones de los priors. No basta con que en 2 meses tendrán que dimitir de todos modos. Solicitar las dimisiones del gobierno en funciones es algo que en ciertos momentos se hace con extrema insistencia y petulancia, diciendo que este gobierno no es neutral. Queremos un gobierno verdaderamente neutral, Dino. En un cierto momento se ve obligado a ceder. Él sería de los priors, y al gobierno le quedaría aún un poco de semanas en funciones. Pero las presiones de las grandes facciones de los partidos que quieren que dimitan son tan fuertes. Ellos dicen, está bien, sería ilegal, pero nosotros dimitimos. Convocamos una reunión de todos los jefes de partido y nombramos un nuevo gobierno. Convocan esta reunión y Dino está muy orgulloso, dice yo, en fin. Hay 2 partidos opuestos principales, los guelfos blancos y los guelfos negros, que se matan en la plaza. Hagamos este nuevo gobierno, lo haremos paritario, dice Dino, porque es fundamental, no quiero hacer porquerías, hagamos un gobierno verdaderamente paritario. Los priors son 6, 3 blancos y 3 negros. Luego habría un 7º cargo de gobierno, el gonfalonero de justicia, que es quien manda a la policía, y cuando, según los ordenamientos de justicia, un noble comete un delito, debe hacer que lo arresten, ir a allanar sus casas, y así sucesivamente. Aquí, el 7º, el gonfalonero de justicia, dice Dino. No se podía dividir. Entonces, ¿cómo lo hacen al no poderlo dividir? Quieren hacer un gobierno absolutamente paritario, que todos los partidos estén satisfechos. ¿Cómo se hace con el 7º? Dice Dino, bueno, hemos elegido a uno que valía tan poco que no podía asustar a nadie. Como ven, el manual Censelli no lo ha inventado nadie, ellos tienen exactamente esta misma preocupación por la repartición. Bueno, dice Dino. Allí mientras estábamos discutiendo estábamos formando el nuevo gobierno con 3 de un lado y 3 del otro. Equilibrado, llegó uno de los jefes de partido de los negros. Él menciona nombres y apellidos. Me tomó a un lado y me dijo, pero escucha, Dino, no se podría hacer que ustedes nos den más puestos a nosotros y menos a los otros. Y Dino, frente a esto, está indignado porque ustedes entienden que esta política, la estoy contando como una política, pero luego la parte que se encuentra en minoría corre el riesgo de que un buen día le hagan la piel físicamente, porque eso es, por así decirlo, el desenlace de las rivalidades. Dino tiene esta idea de que finalmente está formando un gobierno, en fin, equilibrado, donde están la derecha y la izquierda, los blancos y los negros, partes iguales, y luego llega uno a decirle, pero escucha, danos más puestos a nosotros en cambio. Él dice que no quiere hacer la parte de Judas. Y yo le respondí que antes de cometer tal traición, daría a mis hijos para que comieran los perros. Después de eso, por esta vez se mantiene firme y logra resistir, y este gobierno tan equilibrado, hecho en partes iguales donde los 2 partidos adversos están representados por igual. Intenten adivinar si dura mucho o no. No dura nada, inmediatamente se desmorona y se vuelve a empezar. Así que Dino se encuentra haciendo política en un momento en que la política de Florencia está en manos de jefes de partido enojados, dispuestos a usar la violencia, y que, según él, no tienen ninguna idea de lo que es el interés público, solo quieren ocupar el poder, y él se representa a sí mismo. Luego, quién sabe, nosotros tenemos su voz. Pero él, el representante de estos partidos, no forma parte. Él es un hombre modesto, es un pequeño empresario. Ha llegado al gobierno porque el sistema es así. Su ideal es la concordia. Y a él le duele que los ciudadanos no entiendan esto. Que todos estaríamos bien si hubiera concordia en la ciudad. Si todos fuéramos realmente patrióticos, ciudadanos de esta nuestra maravillosa ciudad, sería tan rica Florencia. Y en cambio, vamos a la ruina por esto. Cuando él hace discursos, hace estos discursos precisamente inspirados en esta idea. ¿Pero por qué pelean? ¿Por qué quieren confundir, deshacer una ciudad tan buena? ¿Contra quién quieren luchar? ¿Contra sus hermanos? Él hace estos discursos patéticos. A veces los conmueve en apariencia.
hay una situación en la que realmente la ciudad está a punto de estallar en guerra civil, él convoca, por enésima vez, lo han entendido, una asamblea en el baptisterio. Y en el baptisterio hace este gran discurso donde dice que somos todos hermanos. Todos han sido bautizados aquí, en este fontanario, porque en esa época solo se bautizaba allí en la catedral, así que cada florentino había pasado por allí, por ese fontanario de San Juan, y él hace este discurso, arranca lágrimas, este llamado, por así decirlo, a las emociones, y dice que luego lloraban. Yo les dije que juráramos estar todos unidos, de no hacer más daño a nuestra ciudad. Lloraban, todos juraron. Los que más lloraban son los que, apenas salieron, comenzaron a conspirar para destruirlo todo. Y otra cosa que dice Dino es, pero hubiera sido razonable hacer la paz porque estas luchas de facción traen el desastre a todos. La razón nos dice que deberíamos llevarnos bien, y es de nuevo este llamado a la razón, que para la gente de esa época era algo fundamental. Ellos siempre tienen en la boca la razón. No es una época, por así decirlo, oscura desde este punto de vista el medioevo. Para ellos la razón es un ideal extraordinario, porque la razón la da Dios según ellos, naturalmente. Pero ellos tienen en mente el ideal de una gestión racional de las cosas. Luego, en cambio, los hombres no son capaces de ser racionales y de ser razonables. Y así la ciudad se hunde en el caos. A pesar de todos los esfuerzos de la buena gente como Dino, que quisiera devolver la política ciudadana al equilibrio, la ciudad se hunde en el caos. Y entre las dos grandes facciones, nos dirigimos también a concluir, naturalmente vista la hora, entre las dos grandes facciones, los güelfos blancos y los güelfos negros, también se empieza a entender quién ganará. ¿Y quién ganará? Lamentablemente, dice Dino, se entiende. Porque a la cabeza de los güelfos blancos están los Cerchi, una gran familia, que sin embargo son gente nueva, son comerciantes que han hecho dinero, eran gente como yo, como Dino, han hecho dinero, ahora son caballeros, tienen las armas, los caballos, pero en el corazón, en el alma, siempre son comerciantes. Y en cambio, al frente de los negros hay varones. Están los Donati, que son grandes nobles antiguos, acostumbrados a hacer la guerra, y viendo esto, la gente que entiende cómo va el mundo, dice Dino, ha comenzado en cierto momento a decir, aquí no hay partido. Aquí de una parte tenemos a los Cerchi y son comerciantes y naturalmente son viles. Y sus enemigos son maestros de guerra y hombres crueles, en esta ciudad de Florencia. Y por lo tanto, si un partido está guiado por comerciantes y el otro partido está guiado por nobles caballeros, no hay partido, porque los comerciantes siempre buscarán el compromiso, la pacificación. No tienen ganas de decir, ¿sabes qué? Sacamos las espadas y veamos quién es más hombre. Y en cambio, a los nobles les resulta natural razonar así. Los nobles, en lugar de aceptar el compromiso y la pacificación, sacan las espadas. Y Dino lo admite. Nosotros mismos, yo y los otros mercantes que estábamos en el gobierno en ese momento. Él escribe años después, cuando ya ha terminado muy mal. Nosotros que estábamos en el gobierno en ese momento, hemos sido débiles. Hemos sido viles. No entendimos que ya no era el momento de mediar. Nosotros hemos intentado mediar, hemos intentado convocar asambleas, convocar reuniones, reunir a todos, pacificarlos, y hemos perdido el momento adecuado porque no debíamos hacer eso. No era el momento. No debíamos tratar de paz. Debíamos, dice Dino, afilar las espadas. Y nosotros que éramos mercantes no lo entendimos. En esta política de la Florencia medieval, ustedes habrán notado que hasta ahora ha faltado completamente una cosa. Yo nunca he hablado ni siquiera de manera remota de la dimensión religiosa. Estamos acostumbrados a pensar en los hombres de la Edad Media. Y tenemos razón, como una sociedad profundamente religiosa, donde la fe cristiana cuenta y cuenta mucho, es cierto, cuenta mucho para la interioridad de cada uno. Pero en esta política de los comunes italianos, la religión no cuenta nada. Es una política tan feroz, tan despiadada, donde la única apuesta es el poder, que la religión no cuenta nada. Quien siente la religión dentro de sí, ve la contradicción. Dino en un cierto momento los hizo jurar. Hizo jurar a todos los ciudadanos más importantes, a todos los líderes de partido en San Giovanni, que harían la paz. Años después, dice Dino, sigo pensando en esta cosa que hice, y tengo miedo, y me arrepiento de haberlo hecho, porque todos ellos se han condenado. Todos han jurado y no hay uno que haya mantenido este juramento. Pero soy yo quien los hizo jurar. No debía serlo.
La dimensión religiosa es el último recurso de quien en política siente que está perdiendo y ya no puede más. Entonces, recurre a eso. Dino en un cierto momento dice que también hemos hecho esto. Siempre el gobierno él, siempre los partidos armados uno contra el otro, la ciudad que está a punto de hundirse en la guerra civil. Dino dice que ha llegado un fraile, un santo fraile, un hombre religioso bien conocido. Nos dijo, ¿por qué no hacen una procesión? Una gran procesión en la ciudad para invocar la protección de Dios y para que todos los ciudadanos en la procesión puedan reencontrar su unidad. Y dice Dino, sí, la hemos hecho. Hemos hecho la procesión. Él creía en ese momento, pero en realidad ya casi nadie cree en la ciudad. De hecho, Dino dice, hemos hecho la procesión y muchos se rieron de nosotros, diciendo que era mejor afilar las espadas y no hacer la procesión. La religión de la política ya está realmente fuera. No hay nada que hacer en esa política. Solo hay poder que tomar a toda costa y de todas las maneras. Y la religión permanece como permanece. Permane como la consolación de aquellos que han perdido al final. Dino pierde porque en un cierto momento los líderes de los partidos violentos toman el poder y se acabó. Para los pequeños comerciantes llamados al gobierno, que regresen a sus negocios, a sus empresas. Dino permanece aún muchos años en Florencia. No está involucrado en las facciones, lo dejan en paz. Mientras que aquellos de la facción blanca que pierden son exiliados en masa de Florencia. Es el momento en que también Dante Alighieri es exiliado de Florencia porque estaba con el partido que ha perdido. Dino no. Es alguien que no cuenta. Estuvo en el gobierno cuando los comerciantes creían que dominaban el oro. Pero ahora ha terminado. Hay de nuevo los nobles caballeros que mandan. Entendámonos. De acuerdo con los comerciantes más ricos. Porque los comerciantes más ricos y los grandes financieros pronto entendieron que en realidad les convenía unirse a los nobles y casar a sus hijas, y participar en sus torneos, y construir hermosos palacios, torres, y comprar caballos y armas, y estar con los nobles, y los pequeños empresarios, los tenderos y los artesanos. Sí, pueden quedarse en la ciudad, pero basta con la política importante. Han cerrado eso. Dino ha cerrado. Vivirá aún muchos años gestionando su compañía de import-export, y esperando ver si Dios castiga a todos estos malvados que han llevado a la ciudad a la ruina según él. Espera, porque la justicia de Dios es lenta. Espera, en un cierto momento le parece que las cosas se están poniendo bien, porque desciende a Italia el emperador Enrique VII, y el emperador Enrique VII desciende a Italia y parece que ha llegado el castigamati, que restaurará el orden, que traerá la paz. Y Dino está entusiasmado, lo cree. ¿Ustedes entienden qué tipo de renuncia es eso? La ciudad por sí sola no se puede gobernar. No existe. Debe venir alguien de afuera, más grande y más fuerte que nosotros, que nos mande. Y entonces quizás sabremos estar en paz y seremos bien gobernados. Llega el emperador, dice Dino, y está viniendo. Él lo espera. Está descendiendo a Italia trayendo paz como si fuera un ángel de Dios. Porque en cada ciudad que toca pacifica a los partidos, hace regresar a los exiliados. Esta es la gran esperanza. Cuando Dino escribe, todavía está esperando que el emperador llegue. Naturalmente, no sucederá nada esta vez tampoco. El emperador no hará nada. Dino aún no lo sabe. Y luego Dino observa qué sucede con los grandes líderes de partido. Con aquellos que estaban al frente de las facciones cuando destruyeron el gobierno del pueblo y han traído, por así decirlo, la afirmación violenta más brutal al poder de la ciudad. Y los grandes líderes de partido, Dino tiene suerte, vive mucho tiempo. Tarde o temprano mueren, y al verlos morir uno tras otro, Dino se dice, bueno, después de todo hay una justicia en este mundo. Aquí, nosotros, en política hemos perdido. Nos han echado del poder, se han quedado con todo, pero Dios está ahí y ve. Y uno tras otro los va a recoger. Y está aquel que tropezó mientras caminaba por la calle y se rompió la rodilla, y los cirujanos lo torturaron durante un mes y luego le dio gangrena y murió. Y uno tras otro mueren, y Dino observa y se dice que sí. Después de todo, la justicia de Dios existe. Y llega. Esos eran hombres de la Edad Media. Y tenían esta esperanza frente a la política de su tiempo. Pero no estamos aquí para hacer paralelismos con el hoy. Estaba aquí para contarles cómo veía el mundo un comerciante florentino. Gracias.